con tanta muerte y maldad. Has probado el cruel dolor, la aflicción o enfermedad. Ya lloraste sin parar a quien amaste de verdad. Piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Lágrimas no habrá, me preparo un bello hogar, una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará, cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, aguardando con fe la promesa del Rey. Mi corona Cristo me dará, cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida me dará. Hermosa promesa nos has dado nuestro Salvador. Nos tiene preparada esa corona de vida. Él mismo con sus propias manos la colocará sobre la frente de cada uno de sus hijos. Buenos días, apreciados hermanos y amigos. El Señor les bendiga y llene sus vidas de su amor. En Lamentaciones 3 nos dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades y ellas son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad y alabamos a nuestro Dios por esto. ¡Qué bendita promesa! La Biblia está llena de hermosas promesas de las cuales tú y yo podemos apropiarnos. El alma imbuida con el amor de Jesús gusta de contemplar a Jesús y contemplándolo seremos transformados a su semejanza. Cristo, la esperanza de gloria, se forma en nuestro interior y eso quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Su confianza aumenta y su amor se profundiza y amplía a medida que tenemos la seguridad en que Cristo mora en nosotros y nosotros en Él. Eso hará una transformación en nuestra vida. Debemos tener confianza, fe en Él. Nosotros podemos volvernos a Jesús en busca de su más tierna simpatía y recibir ánimo para perseverar, poniendo toda nuestra confianza en Él. Buenos días, hermanos, una vez más, bienvenidos a este encuentro especial con nuestro amante Salvador. De diferentes países, diferentes lugares, diferentes iglesias, nos gozamos como un solo pueblo que espera la venida de nuestro Salvador. Es un gozo poder estar a estas primeras horas del amanecer adorando el nombre de nuestro Dios. Para esta semana tendremos con nosotros al pastor Walter Flamenco y su esposa Miriam Malca de Flamenco. Ya lo conocemos, él estuvo con nosotros en el mes de marzo. Hoy el pastor Flamenco inicia con el tema Jesús, la esperanza de gloria. Nuestro pastor Flamenco
es departamental y pastor, le dejo este espacio para que usted se presente y pueda estar con nosotros. El tiempo es suyo, pastor. Muchas gracias, mi hermana Minerva. Muy buenos días a cada uno de ustedes que se han reunido temprano por la mañana para poder ser edificados en la palabra de Dios. Hemos alabado el nombre del Señor, hemos hablado con Él a través de la oración y también hemos escuchado lindos testimonios de gratitud. Alabado sea Dios por ello. Tal como bien dijo nuestra hermana Minerva y el doctor Córdoba, esta semana mi esposa y yo estaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Nuestro ministerio se desarrolla en la ciudad de David, en lo que se conoce como la Asociación Occidental Panameña. Mi esposa y yo tenemos ya prácticamente un poquito más de 2 años de estar acá, después de haber servido a Dios por 23 años en Australia, y estamos sirviéndole a Él a través del Ministerio de Personal, Escuela Sabática, y como secretario ministerial acá en la asociación, y actualmente también estamos dirigiendo la Iglesia Central de David, la iglesia principal de nuestra asociación. Y mi esposa está abocada también al Ministerio de Salud a través de la nutrición, medicina nutricional, estilo de vida, y por supuesto también le gusta predicar la palabra de Dios. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí encontramos algunas palabras claves en este texto y vamos a analizarlas en esta mañana y vamos a tratar de aplicarlas a nuestra vida. Si recordamos, el apóstol Pablo es el autor de este libro de Romanos y fue escrito, de acuerdo a los estudiosos de las Sagradas Escrituras, fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo. Y podemos decir o podemos afirmar que fue más o menos allí por el año 52 después de Cristo. Y lo más probable es que el apóstol Pablo escribiera este libro en su tercer viaje misionero, durante por lo menos una estadía que estuvo en Corinto, allí por los años, ¿verdad?, 57 después de Cristo. El propósito de la epístola de los romanos es variado. Pablo está hablando a un grupo de judíos cristianos, se habían convertido al cristianismo, que vivían en Roma. Pero también él está hablando a aquellos que no eran judíos, que se conocían con el nombre de gentiles, que necesitaban conocer también acerca de Cristo. Y por eso uno de los objetivos de esta epístola de los romanos era predicar el evangelio. Y allí precisamente en el capítulo 1, versículos 16 y 17 del libro de Romanos, encontramos la tesis, la premisa principal, el objetivo principal de este libro. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Y luego decía que el justo, aquel que había llegado a conocer este evangelio, aquel que había llegado a conocer a Cristo, dice, viviría por la fe. O sea, elementos importantes en el libro de Romanos: evangelio, poder, fe al que cree en Cristo Jesús. Y aquí específicamente en el capítulo 5
versículos 1 y 2 comienza presentando algo especial. Y él dice, somos pues justificados por la fe. Y al ser justificado, él está hablando de ser declarado justo, de ser perdonado, de ser libre del pecado, de ser reconciliado, restablecido con Dios. Y luego dice que esta justificación, este perdón, este ser reconciliado con Dios es por la fe. Y fe es creer, fe es creer. Y menciona, entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conversaba el otro día con un señor que visitaba nuestra iglesia y que por supuesto tenía ya o tiene varios meses de estudiar la Biblia con el líder de nuestra iglesia. Le preguntaba, sabiendo que él ya tiene varios meses y quizás todo este año que hemos estado en pandemia estudiando la Biblia, le pregunté, después de una ceremonia bautismal que habíamos tenido en nuestra iglesia, ¿por qué no tomaba la decisión de bautizarse? Y él me respondió, he querido hacerlo, he sentido el deseo de hacerlo, lo he pensado bastante y he estudiado la doctrina de la iglesia, las acepto, las creo, y la persona que me ha dado los estudios bíblicos ha respondido prácticamente con la Biblia todas las preguntas que yo le he hecho. Yo conocía otra doctrina en otra iglesia y muchas de las dudas que tenía ahora estudiando la Biblia en este año me han quedado bien claras y la persona con la cual estudio me ha clarificado prácticamente todo. Pues yo le pregunté si tenía alguna duda acerca de alguna doctrina de la Biblia. Me dijo que prácticamente que no. Entonces le hice la pregunta, ¿qué y por qué no se ha bautizado? ¿Por qué no ha tomado la decisión definitiva de bautizarse? ¿Qué le impide bautizarse? Y aquel hombre, después de hacer una pausa, me dice, creo que no estoy listo porque todavía hago cosas que no debo y no tengo paz. Cuando supere eso, entonces lo haré. Seguramente ustedes encuentran familiar esa respuesta. Hay mucha gente hoy en día que conoce el Evangelio, que saben de Dios, creen en la Biblia, pero tienen temor a entregarle su vida al Señor, porque ellos piensan que para poder bautizarse o para poder entregarle la vida al Señor, tienen que estar ya sin pecado. Y si todavía hacen cosas que no le agradan a Dios, piensan que no están preparados para hacerlo. Así que yo le dije, ¿sabe una cosa, hermano? Si usted piensa que por usted mismo va a lograr estar listo para ser bautizado, nunca lo va a lograr. Y le recordé las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, que dice, sin mí nada podéis hacer. En otras palabras, lo que yo traté de decirle y animarle es, hermano, para poder usted lograr vencer todas esas cosas que dice que todavía lo mantienen atado a este mundo o que todavía usted considera que ese pecado le impide llegar a Dios, usted necesita creer que Jesús puede transformar su vida y para eso tiene que tomar la decisión de entregarse a Él. Porque una vez en sus manos, una vez puesta su confianza en Él le va a ayudar a lograr vencer todas aquellas cosas que lo tienen atado a este mundo. Y ahora él comenzó a entender una nueva dimensión del Evangelio. Somos justificados, somos perdonados, somos reconciliados, somos transformados por la fe en Cristo Jesús. Y dice el texto esta mañana que leímos que esa decisión que tomamos de entregarle nuestra vida completamente al Señor y somos justificados por Él, vamos a tener paz
paz con Dios, vamos a estar bien con Dios. Porque el pecado, porque las cosas que el enemigo coloca en nuestro camino para separarnos de Dios, son las que nos dan intranquilidad, son las que nos mantienen inseguros. Pero cuando nosotros entendemos que es solamente por medio de Cristo que nosotros llegamos a ser reconciliados con Dios y por fe lo aceptamos, entonces dice, tenemos paz para con Dios. Y cuando tenemos paz, estamos bien, tenemos felicidad. Pero cuando no hay paz, entonces viene la desesperación, viene la angustia. Los problemas comienzan a traer en nuestra vida desesperanza. Comenzamos a deprimirnos, comenzamos a sentirnos como que ya nuestra vida no tiene sentido, como que no hay nada o nadie que nos valora. Pero dice el apóstol Pablo que cuando nosotros tenemos entrada por la fe a ese regalo maravilloso que nos da, que es la salvación, que es su gracia, entonces dice, nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Cristo entonces, mis queridos, llega a ser nuestra esperanza, esa gloriosa esperanza. Y en esta oportunidad, esta mañana quiero recordarles que cuando nosotros aprendemos a confiar plenamente en el Señor, esa esperanza que muchas veces es retirada de nosotros, comienza a venir. A través de estos últimos 14 meses o casi ya 15 meses, hemos vivido como seres humanos en este mundo un momento difícil que nunca nosotros pensábamos que íbamos a vivir o habíamos pasado antes. Y hemos experimentado el dolor, el sufrimiento, hemos experimentado la angustia, la desesperación por todo lo que se vive. A muchos nos ha tocado de cerca el sufrimiento a través de ver a un ser amado, a un miembro de la iglesia, a un amigo, a un vecino, perder su vida por causa de esta enfermedad terrible. Hemos visto también cómo la situación financiera ha golpeado la puerta de nuestro hogar, de nuestra familia, y muchos han perdido trabajo, muchos ya no encuentran cómo cubrir los gastos para salir adelante. Otros, como dije ya, han visto en carne propia la pérdida de un ser querido o de un amigo cercano, de un familiar. Y la situación para muchos es desesperante. Niños, jóvenes, adultos, todos de alguna u otra manera hemos sido afectados y todavía seguimos viviendo con esa situación complicada, que tenemos que cuidarnos, que hay inseguridad, que podemos contagiarnos, que podemos perder el trabajo, que tantas cosas. Pero hoy más que nunca debemos recordar, mis queridos, que en Cristo Jesús hay esperanza. Cristo Jesús es la esperanza de gloria y que somos por medio de la fe justificados, reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios. El hombre por naturaleza piensa que por sí mismo puede superar las cosas y ser declarado justo, ser justificado. Pero ya leímos en el texto de hoy que no, que es solamente por medio de Cristo. Y por más que lo intenta, él se da cuenta que no puede por sí solo. Y si hay sinceridad, muchas veces vemos, ¿verdad?, que el hombre se desespera, no es feliz. Mis hermanos, a través de la Sagrada Escritura yo encuentro un consejo maravilloso que nos da el salmista David en el Salmo 34:8, en la última parte de ese texto. Él dice, dichoso el hombre que confía en Dios. Dichoso el hombre que confía en Dios. En otras palabras, esta mañana yo quiero recordarte, querido hermano, que aunque haya alrededor nuestro situaciones difíciles que nos quitan el sueño, que no nos dan paz, que nos desesperan y muchas veces nos llevan a una situación de depresión bastante terrible, yo quiero recordarte que hay esperanza
que Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Y a través de su palabra, a través del salmista, Él nos recuerda, dichoso el hombre que confía en Dios. Y pregunto esta mañana, ¿dónde has depositado tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza hoy cuando se abrieron tus ojos? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué decisión tomaste? Tomaste la decisión y yo me alegro de comenzar con el Señor y por eso estás acá reunido en esta plataforma, escuchando la palabra de Dios, porque para ti Dios es importante. Y si colocas a Dios en primer lugar de tu vida, vamos a ver que ante todo lo difícil que podemos estar pasando o viviendo, hay todavía esperanza. Yo quiero recordarte a través de la palabra de Dios un ejemplo, un encuentro con Jesús que sucedió cuando Él estuvo en esta tierra. Porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar felicidad, vamos a regocijarnos, nos vamos a gloriar en la esperanza. Y esta es la experiencia suprema, mis queridos, que secará toda lágrima, que aliviará todo dolor, todo sufrimiento que puede estar tocando las puertas de nuestra vida o puede haber entrado ya en nuestra vida y nos está causando desesperanza. En San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Encuentro una historia, un relato especial de un encuentro con Jesús. Y seguramente los que estamos siguiendo cada día, reavivados por su palabra y leyendo ese capítulo diario de la palabra de Dios, seguramente lo recordarán porque hace un par de días atrás leímos esta experiencia en el capítulo 10 de San Marcos. Leo de la palabra de Dios. Después, dice, llegaron a Jericó. Y más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba, dice, sentado junto al camino. Y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos, dice, lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Y mira lo que dice la Escritura. Jesús, que estaba allí en persona, dice, se detuvo por un momento y dirigiéndose a él le dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, el Señor te llama. ¿Y qué hizo aquel hombre? Dice, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús ahora entonces mirándole dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y aquel hombre le responde: Rabí, quiero ver. Y Jesús le dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y mira cómo termina ahí el versículo 52. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Aquí vemos entonces una escena importante, un encuentro con Jesús maravilloso. Jesús, dice, iba llegando a Jericó. Y allí cerca de la puerta de la entrada de Jericó, dice el relato de la tradición, que se colocaban gente que estaba pasando miseria, que estaba pasando angustia, mendigos, enfermos, personas que prácticamente habían perdido el sentido de la vida y se colocaban allí para tratar de recibir misericordia, recibir compasión de la gente. Se reunían ahí para mendigar, para pedir dinero, para poder ellos subsistir.
Y ahí estaba este hombre, dice que además de mendigo era ciego, no podía ver. Se le conocía como el hijo de Timeo, Bartimeo. Incluso ese no era, no sabemos si era su nombre correcto. ¿Por qué? Porque dice que era hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, no se menciona ni siquiera su nombre. Era una persona despreciada, una persona que la sociedad consideraba pecadora, imperfecta, prácticamente fuera lejos del alcance de la bendición de Dios. Pero dice este relato que este personaje, Bartimeo, llamado el hijo de Timeo, cuando escuchó que Jesús estaba por ahí pasando, él no podía ver, pero escuchaba el barullo, escuchaba la multitud, había él escuchado acerca de Jesús. Y ahora que Jesús estaba pasando cerca, entonces decidió hacer algo, lo que podía hacer gritar. No podía ver, pero podía gritar. Y mira lo que dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mira, interesante, Bartimeo significa el hijo de Timeo. No sabemos quién era Timeo, pero sabemos que este hombre era hijo de él. No sabemos cómo era Timeo. Pero ahora este hijo de Timeo está escuchando que está pasando un personaje llamado Jesús y él le dice: tú eres hijo de David. ¿Y qué significa ser hijo de David? De acuerdo a la profecía bíblica, cuando alguien reconocía a Jesús como hijo de David, le estaba reconociendo que él era el Mesías, que él venía del linaje de David. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, el Mesías llegaría del linaje de David. Por lo tanto, este hombre allí despreciado por la sociedad, enfermo, ciego, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías del linaje de David. Mientras otras personas ricas, importantes, estudiadas, con todos los sentidos, con toda la salud en plenitud, estaban allí cerca de Jesús, algunos para tratar de ser beneficiados por él, algunos para criticarlo, algunos para buscar algo en qué o cómo destruirlo. No le reconocían como el Mesías y estaban con todo su sentido, con todas sus capacidades intelectuales completas. Pero ahora alguien allí despreciado, enfermo, le reconoce como el Mesías. Y yo creo que eso hizo que Jesús se detuviera, porque alguien finalmente le estaba reconociendo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Así que Jesús entonces le presta atención. Aquel que había sido despreciado por la gente, aquel que no era considerado un pecador, un paria de la sociedad, que estaba fuera de la ciudad. Y ahora vemos a Jesús que le presta atención. Y entonces le dice a aquellos que estaban allí: llámenlo. Pero la gente se pregunta: ¿por qué el Señor le presta atención a esas personas? Si es una persona pecadora, ¿por qué Jesús se detiene a hablar con él o a pensar en él? Incluso los discípulos, que debían tener una actitud diferente, también comenzaron a tratar de decir: cállate, no le grites, no digas eso. Sin embargo, Jesús vuelve y repite: llámenlo. Así que llamaron al ciego, a Bartimeo, y le dijeron: ánimo, levántate, Jesús te llama. Y mira, querido, la actitud de este hombre. Dice: arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Yo quiero que analicemos por un momento esa actitud. Dice: arrojó la capa. ¿Qué era la capa?
La capa era lo único prácticamente físico que él tenía. La capa era usado por estos mendigos, por esta gente que se quedaba allí en las entradas, las afueras de Jericó, esperando tener compasión de la gente o recibir dinero para lograr seguir subsistiendo. Esa capa, dice, era usada para cubrirse, para protegerse del viento, del polvo, del frío. Incluso era usada también para ponerla y tenderla a su lado para que la gente echara dinero, colocara limosnas. Así que eso era lo que ellos tenían, esa era la posesión que ellos tenían. Ahora te imaginas esa escena, ese encuentro. Jesús está llamando a este hombre, al hijo de Timeo. Y cuando él escucha que Jesús le llama, nota que él le había hecho un pedido, él había gritado: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué tipo de compasión esperaba? ¿Que le diera dinero como le daban otros? ¿Que le diera alguna palabra de aliento? Yo creo que en la mente de aquel hombre había un anhelo tremendo. Y por eso Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? A veces algunos dicen: pero qué preguntita. El Señor lo ve ciego, lo ve mendigo, lo ve allí como un paria de la sociedad. ¿Será que Jesús no sabía realmente lo que él quería? Claro que Jesús sabía, porque él conoce nuestros pensamientos, sabe todo de nosotros, pero le hace esa pregunta como queriendo: yo quiero escuchar de ti, yo quiero que tú hables, yo quiero que tú digas qué es lo que esperas de mí. Y entonces aquel hombre, ante esa pregunta que él ve, una pregunta también sincera y directa, responde: quiero ver, quiero ver. La necesidad más grande de aquel hombre física en ese momento era ver. Y por eso le dice: quiero ver. Y Jesús entonces le dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y quiero, mi querido, que lo detengamos por unos momentos en esto. Jesús le dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Leímos en el texto de esta mañana, en Romanos 5, 1 y 2. Somos justificados por la fe. Somos reconciliados, somos perdonados. Somos nuevamente declarados justos, libres de pecado por la fe. O sea que Jesús lo que estaba haciendo en ese momento con el hijo de Timeo era no solamente lo estaba sanando físicamente, no solamente le estaba devolviendo la vista, sino que lo estaba liberando del pecado. Jesús le estaba dando una nueva esperanza. Jesús le estaba dando paz, paz para con Dios, por medio de él, de Jesús mismo. Y cuando una persona es declarada justa, es libre del pecado, es una persona feliz, una persona que tiene ahora esperanza. Y esperanza es volver a recuperar lo que se había perdido. Y esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano, si hay algo que ha sacado de ti esa esperanza, si algo ha sacado la paz, hay algo que te está afectando, algo que te está sacando el sueño, esta mañana yo te digo que necesitas otra vez un encuentro con Jesús. Y así como en aquella oportunidad, Cristo le devolvió la paz, le devolvió la esperanza, lo liberó del problema del pecado al hijo de Timeo. Esta mañana puede hacer contigo lo mismo, porque Jesús es la esperanza de gloria. Y leímos ya el texto del salmista: dichoso el hombre que confía en Dios. Bartimeo confió en Jesús. Él le llamó, él le gritó, desesperado, aunque había bullicio, aunque había gente que trataba de impedir el acceso de él hacia Jesús. Él gritó porque lo único que podía hacer era eso: gritar, clamar.
Hijo de David, ten compasión, ten misericordia de mí. Y esta mañana tú y yo podemos hacer lo mismo. Clamar a viva voz, Hijo de Dios, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que Dios es grande en misericordia y nuevas son cada mañana. Y su fidelidad es con nosotros. Dios es bueno. Mi querido hermano, mi querido amigo, esta mañana yo te animo a que confiemos plenamente en Jesús. Él es nuestra esperanza y Él nos va a dar a través de Dios, a través de Cristo, nos va a dar su paz. Y cuando tenemos paz, hay felicidad. Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor, clamar al Señor? Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero en esta mañana yo te invito que al igual que el hijo de Timeo, clamemos a Dios. Ten misericordia de mí. El Señor te va a ver, el Señor va a escuchar y te va a decir, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces tú le responderás, quiero esto, Señor. Quiero paz, quiero libertad, quiero salvación, quiero sanidad o algo más. Y el Señor te va a decir, vete, anda, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Si es así tu deseo en esta mañana, de clamar a Dios con fe para recibir lo que anhelas hoy más que nunca, yo te invito a que escribas en el chat o levantes tu dedito allí que tienes tu dedito cerrado. Yo quiero, amén. Sí, Señor, yo quiero. Y el Señor te va a escuchar. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Tienes algo especial que pedirle al Señor Jesús? Ponlo en sus manos. Manifiéstalo, levantando tu manita. O yo, ahí está diciendo, y ve, y otros, yo quiero. Sí, qué hermoso es ver todo lo que se está colocando en el chat. Amén. Dice Ingrid, dice Neri, Ángel, Ana, Ligia, Noralia y otros más que están escribiendo. Yo también quiero esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora porque confiamos en ti. Señor, hemos abierto los ojos esta mañana y hemos decidido reunirnos esta madrugada con Jesús porque sabemos que en Él hay algo especial para nosotros. Y esta mañana hemos recordado que Jesús es nuestra esperanza de gloria y que cuando tenemos un encuentro con Él, nunca saldremos vacíos, nunca saldremos defraudados. Y así como el hijo de Timeo, en aquella oportunidad, en aquel encuentro con Jesús, vio, recibió la vista, tuvo paz, fue liberado del pecado, fue sanado. Así también esta mañana queremos que cada uno de nosotros que hemos levantado nuestras manos, que hemos colocado allí en el chat, sí quiero, amén, podamos experimentar de parte tuya lo que necesitamos para tener paz, para tener felicidad, para que nuestra esperanza sea glorificada en Dios. Señor, aquí estamos nuevamente delante de ti. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por aceptarnos tal como somos. Y gracias porque tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un feliz día. Amén, amén. Hoy es el día de salvación. El mañana es incierto. Hoy es el mejor día para que digamos, yo te seguiré, oh Cristo. Adelante, producción. Gracias, pastor. Muchas gracias. Yo te seguiré, oh Cristo, donde
sufrió y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén. Que Cristo, nuestra esperanza de gloria, nazca hoy en tu corazón y digamos, Señor, te seguiré con tu ayuda, seré fiel hasta tu venida. Muchas gracias. Mañana vamos a tener a nuestra hermana Miriam Flamenco con el tema Esperanza ante la impaciencia.